Bueno, muy buenos días a todos. La propuesta entonces para el día de hoy es entonces hacer este club de revista y esta lectura crítica de la literatura científica, básicamente por parte pues, de Medicina de Urgencias, quien les habla Kevin Velázquez Sierra, y el asesor pues el doctor Carlos Eduardo Vallejo, quien es también mi profesor. El artículo propuesto es el Mosca Frail, es un artículo que salió publicado recientemente, básicamente en el mes de marzo de este año. Es un artículo de la revista de la sección de medicina interna de Llama y básicamente es liderado por el doctor Juan Sanchís, un cardiólogo pues adscrito a la Sociedad Española de Cardiología. Y básicamente la propuesta es un ensayo clínico aleatorizado para tratar de comparar en pacientes ancianos frágiles que tienen un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, si la estrategia, digamos, invasiva es superior a la estrategia conservadora. Esta es la propuesta entonces temática para el día de hoy. Y digamos que a modo de introducción o de planteamiento del problema, pues básicamente es que actualmente estamos en una situación en la que definitivamente hay una notable aceleración en el envejecimiento poblacional y esto básicamente visto sobre todo en los países más desarrollados, específicamente los europeos y específicamente en la región nórdica, que inclusive ya están reportando alertas, específicamente la OMS, de que inclusive su población está más o menos en un 25, un 26% por encima de los 65 años. Y esto es crítico porque finalmente esto termina teniendo un impacto económico y un impacto sobre todo en la presión como tal en los servicios, en los sistemas de salud. Se estima que, por ejemplo, para el 2050, digamos que la población mundial por encima de los 65 años va a ser aproximadamente el 38%. Y Colombia, pues tampoco está lejos de esto, si bien, digamos, los datos a veces pudieran ser escasos, pero hay reportes, por ejemplo, de que, por ejemplo, la población por encima de los 80 años, digamos que de forma anual está incrementando un 4% comparativamente a la población que está por debajo de ese grupo etario, que simplemente está aumentando el 1,9%. El detalle con esto es que cada vez entonces nos estamos envejeciendo más, cada vez probablemente se requiere más atención en los sistemas de salud, cada vez hay más presión sobre los mismos, cada vez hay más gasto, sobre todo por la atención de este tipo de personas. Se estima que básicamente el gasto, por lo menos en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad cardíaca de origen isquémico en los Estados Unidos, anualmente puede superar los 108 billones de dólares. Y asociado a esto, este es un eje importante, digamos que para la parte de planteamiento del problema, y es que a medida que la población también se va envejeciendo, pues digamos que de una forma lineal o casi que directamente proporcional va apareciendo la fragilidad. Sin embargo, no es una condición que netamente sea excluyente. Y asociado a la fragilidad, pues si bien es una condición fisiológica que pudiera ser esperable y comprensible, también van apareciendo ciertas condiciones que van haciendo que estas personas se vayan haciendo más vulnerables a ciertos eventos adversos relacionados con condiciones en salud. Y a su vez, estos pacientes también tienden a consultar más, tienden a aportar mayor presión sobre los sistemas de salud, pero hay una cierta relación sobre todo con la carga comórbida y específicamente con la enfermedad cardiovascular. Este mapa básicamente nos habla de la incidencia del 2017. Esos son datos sacados del estudio de la carga de la enfermedad a nivel global, pues de la última actualización de la enfermedad coronaria, ¿sí? Y básicamente para ese momento, pues miren ustedes, por ejemplo, las grandes potencias, la incidencia que tenía por tasa de 100.000 habitantes, y Colombia estaba ubicado en un rango entre los 80 y los 95 por cada 100.000 habitantes. En Colombia específicamente, pues digamos que para esa misma época hubo un pico importante, sobre todo cuando comparamos como las tasas ajustadas de incidencia y las tasas ajustadas de mortalidad. Sin embargo, pues en los últimos años se ha venido notando un descenso y eso pudiera ser esperable tal vez por las mismas condiciones que a nivel global se vienen implementando de prevención primaria y de prevención secundaria. Asimismo, los picos de morbilidad también hicieron su pico y también vienen en descenso, pero pues como muy bien sabemos, digamos que estas enfermedades son la principal causa de mortalidad o siguen siendo la principal causa de mortalidad y una de las principales causas de morbilidad.
Y específicamente la población por encima de los 65 años, como muy bien ya lo sabemos, y desde las Cortes de Framingham, pues estas poblaciones son definitivamente los que más se afectan por la carga comórbida como tal, o de la enfermedad cardiovascular específicamente, de la enfermedad coronaria. Pero entonces, cuando vamos a mirar, por ejemplo, cómo es que específicamente, y en el caso, por ejemplo, del síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, cómo es que definitivamente tenemos que tratar estas poblaciones, pero realmente las guías tienen bastante diversificación en sus recomendaciones, no hay una directriz como clara específicamente, y definitivamente todavía se sigue, digamos, recomendando que el tratamiento para poblaciones jóvenes siga siendo el mismo que para poblaciones mayores, simplemente que haciendo una evaluación de riesgo-beneficio. Sin embargo, pues uno esperaría que estas poblaciones de alguna u otra manera pues se vieran beneficiadas de alguna u otra manera de estos tipos de procedimientos diagnósticos y de terapéuticos, como así se hacen en las poblaciones quizás más jóvenes, pero este es un registro que se hizo hasta el 2014 en los Estados Unidos, donde básicamente lo que se quiso mirar era cuál era la tendencia, por ejemplo, en solicitar coronariografía, cuando había, por ejemplo, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y se trató pues como de definir las poblaciones o los grupos etarios por los cuales entonces se hacía el análisis. Y cuando se va a mirar, pues uno se encuentra la sorpresa de que definitivamente estos pacientes por debajo de los 65 años son los que menos se llevan, por encima de los 65 años son los que menos se llevan a este tipo de procedimiento diagnóstico y terapéutico. Y eso entonces ha generado bastante controversia porque entonces siempre quedó entonces la duda, inclusive a partir de los estudios que se hicieron pues como para validar los tiempos y el momento pues del procedimiento de coronariografía. Estamos hablando del ictus, del RITA 3, del FRIX y posteriormente del VEREDICT y del RIDIL en STEMI, que básicamente nos dieron los tiempos y las formas de hacer la terapéutica a estos pacientes de forma invasiva, pero el problema es que nunca incluyeron pacientes, por ejemplo, por encima de los 80 años. Entonces, en el 2016 aparece este trabajo que fue un estudio que básicamente lo que hizo fue vincular pacientes por encima de los 80 años a una estrategia invasiva o no invasiva en el contexto de un infarto agudo de miocardio sin elevación del EST. Y lo que encontraron fue importante y fue interesante, a pesar de que era un estudio pues de etiqueta abierta o abierto. Y lo que se encontraron básicamente un seguimiento de 1.53 años es que en el grupo de estrategia invasiva básicamente hubo menos desenlace cardiovascular que en la estrategia conservadora. El problema es que este trabajo, digamos que tenía ciertas limitaciones en el contexto de que nunca se evaluó como tal la fragilidad de los pacientes y que eran pacientes que no tenían, digamos, alta carga comórbida. Entonces, queda ahí como la duda y el interrogante si es que definitivamente la fragilidad tiene mayor impacto pronóstico en este tipo de pacientes. El problema es que no hay evidencia a través de ensayos clínicos, sino que son estudios observacionales lo que nos aportan pues como las ideas con respecto a este tipo de población o a este subgrupo como tal. Y este es digamos, una revisión sistemática y un metaanálisis reciente en el que se agrupan 15 trabajos observacionales en el contexto de síndrome coronario agudo y específicamente sin elevación del ST, para tratar de definir cuál era el valor pronóstico de estos pacientes, específicamente por encima de los 65 años, inclusive por encima de los 75, eh, con respecto, por ejemplo, a la fragilidad. Y es que cuando vamos a mirar, digamos que la prevalencia de fragilidad fue interesante, como se reporta a nivel mundial, que dependiendo pues como el estudio, dependiendo del instrumento que se utilice pues como para la medición, puede oscilar entre el 28 inclusive hasta el 70%. Y lo otro interesante pues es lo que les venía comentando de la edad de los pacientes que se vincularon pues como a este tipo de trabajos. Y lo interesante es que cuando se va a mirar el resumen como tal, es que estos pacientes básicamente tienen mayor impacto en mortalidad cuando son ancianos frágiles que tienen un evento coronario agudo sin elevación del ST. Y también queda entonces la duda en el aire si estos pacientes definitivamente, ancianos frágiles, que tenían un evento isquémico sin elevación del ST, eran llevados a una intervención coronaria percutánea y eran seguidos en el tiempo, pues básicamente qué podía entonces pasar con estos pacientes. Y para sorpresa,
pues de estos 8 trabajos que se hicieron, que fueron trabajos interesantes y donde vemos que, por ejemplo, aparece el doctor Sanchis con una propuesta en el 2017, encontramos que estos pacientes en esta revisión sistemática y en este metaanálisis tenían un hazard ratio de 2,97 y tenían mayor riesgo de mortalidad. Entonces, básicamente esta controversia con respecto a este tipo de pacientes, en el que básicamente no hay como tal una estandarización como tal que se va a hacer con respecto pues, al diagnóstico, al tratamiento. Entonces aparece esta pregunta clínica y es básicamente si una estrategia invasiva de rutina mejora los resultados en adultos mayores con fragilidad, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Este sería entonces el primer ensayo clínico aleatorizado en este escenario para tratar definitivamente de o corroborar lo que dicen los trabajos observacionales o definitivamente refutar dichas propuestas. Y entonces tenemos la pregunta PICOT, en donde digamos que la población básicamente son pacientes ancianos y frágiles a los que se les diagnostica infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y se llevan a tratamiento invasivo, ¿sí? Versus, en este caso, pues el grupo de tratamiento médico óptimo. Digamos que en este caso la intervención sería entonces la realización de coronariografía y según los hallazgos, pues revascularización y teniendo en cuenta que a estos pacientes también se les da tratamiento médico óptimo según las recomendaciones actuales de las guías. Y el grupo de control básicamente es esa población a las que solamente se les va a dar tratamiento médico óptimo y en el caso de este trabajo se permitió, como vamos a ver más adelante, la realización de coronariografía en caso de que el paciente tuviera una condición clínica de riesgo, pues que aumentara la probabilidad de fallecer o que fuese, pues, por ejemplo, una angina persistente o recurrente que afectara como tal, pues, como la calidad de vida. Digamos que los desenlaces a grandes rasgos fueron entonces un desenlace primario, un coprimario y una métrica de unos secundarios que básicamente respaldan el desenlace primario. El desenlace primario es un desenlace novedoso, que en lo personal yo nunca lo había visto en los trabajos pues, que he revisado. Y básicamente son los días vivos y por fuera del hospital, desde la hospitalización índice o la hospitalización inicial, con un seguimiento de un año. Y el desenlace coprimario básicamente es un compuesto de MACE en donde era una asociación de eventos cardíacos isquémicos mayores, incluida la muerte cardíaca, el reinfarto, la revascularización posterior al alta, lo que sucediera primero. Y digamos que la métrica de desenlaces secundarios básicamente es una relación neta con el desenlace primario y es que es mortalidad por toda la causa. Digamos que la tasa de rehospitalización, sea por causa cardíaca o no cardíaca, y digamos que desenlaces adversos, específicamente el riesgo de sangrado. Entonces, la hipótesis, en este caso la hipótesis nula, es básicamente si en pacientes ancianos y con fragilidad que tengan infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, la estrategia invasiva no es diferente a la estrategia conservadora para el desenlace de días vivos y fuera del hospital. Y la hipótesis alterna entonces es si en pacientes ancianos y con fragilidad que tengan infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, la estrategia invasiva es diferente a la estrategia conservadora para el desenlace de días vivos y fuera del hospital. Digamos que la metodología entonces se plantea de la siguiente manera: es un ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, es abierto, es de superioridad, acuérdense, superioridad del grupo de intervención como tal o de la estrategia invasiva. Y es netamente explicativo porque, como vamos a ver en los criterios de exclusión, se vuelve un poquito riguroso, entonces se aleja un poquito pues como de la pragmaticidad o de la realidad. Los pacientes adultos entonces mayores con fragilidad y con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Es una investigación bajo el auspicio de la Sociedad Española de Cardiología. Se utilizaron 13 centros para, digamos, conglomerar el estudio. Los centros recibieron pues, la aprobación de su comité de ética médica y todos los pacientes dieron su consentimiento informado por escrito. Los criterios de inclusión básicamente fueron estos. Entonces, un infarto agudo sin elevación del ST definido por síntomas compatibles con isquemia miocárdica aguda, ausencia persistente o ausencia de elevación persistente del segmento ST y elevación de troponina según pues como la prueba específica pues como para cada centro y una edad de 70 años o más y fragilidad definida por 4 puntos o más en la escala de fragilidad clínica. Este fue el instrumento, digamos, como de tamiz para poder vincular a estos pacientes. Sin embargo, pues se hizo una evaluación geriátrica general, como vamos a ver más adelante. Los criterios de exclusión un poquito más rigurosos. Básicamente es que si los pacientes tenían enfermedad coronaria no revascularizable conocida previa, pues quedaban por fuera. Cardiopatía no isquémica concomitante significativa, que básicamente es que estos pacientes, por ejemplo, tuvieran una falla cardíaca de origen hipertensivo, de origen valvular o de cualquier otra etiología, pues esos pacientes también quedan por fuera. Incapacidad para comprender o firmar el consentimiento informado por pacientes o familiares y una esperanza de vida inferior a 12 meses, que esto, digamos, deja ahí un interrogante y es que si esto pudiera, digamos,
conformar un riesgo de competitividad con los desenlaces, digamos, en ambos grupos, porque finalmente estamos excluyendo pacientes que pudieran tener algún tipo de beneficio o incluso algún tipo de desenlace adverso, teniendo en cuenta que son pacientes ancianos, que son pacientes que son frágiles y que esto pudiera de alguna u otra manera pues impactar como tal en el desenlace. La metodología básicamente nos aporta otra condición importante y es que, y eso es una parte importante del trabajo, y es que digamos que hubo un cardiólogo participante en cada servicio, en este caso en cada servicio de urgencias, que a pesar de no saber cuál iba a ser la secuencia de aleatorización del paciente, sí participa de forma directa en que evaluaba al paciente y según su juicio clínico definía si este paciente definitivamente era razonable que se vinculara al trabajo. Y básicamente, si un paciente tenía una condición clínica de inestabilidad en el momento del ingreso, esos pacientes quedan por fuera, pues porque estos pacientes de una vez los llevan a coronariografía, digámoslo así, de forma emergente. Básicamente por dolor torácico recurrente, cambios electrocardiográficos isquémicos dinámicos o cualquier factor que hiciera que el tratamiento invasivo inclusive no fuera una opción y que lo pudiera entonces limitar. En este caso, la escala entonces que se utilizó como tamizo para vincular los pacientes, como les había comentado, fue la Clinical Frailty Scale, que básicamente requería un puntaje de 4 o más y se realizó una evaluación geriátrica sistémica integral ya durante la hospitalización, evaluando entonces el estado antes del ingreso de la siguiente manera. Y básicamente era evaluar la fragilidad también a través de la escala Frail, digamos que la carga comórbida a través del índice de Charson, la independencia física con el Bartel y la función cognitiva se midió con la prueba de Pfeiffer. Entonces, nuevamente, esta es como el esquema como tal de tratamiento de estos pacientes. Recuerden que en el grupo control, que era la estrategia conservadora, pues era el tratamiento médico óptimo y si había alguna condición durante, digamos, el desenlace en la hospitalización que tuviera, pues que fuera considerado alto riesgo y como recurrencia, por ejemplo, de angina en el contexto de calidad de vida o que pues digamos que el paciente tenía un dolor intenso, pues se tenía que llevar a coronariografía y según hallazgos, revascularización. Digamos que el tratamiento óptimo entonces fue para todos los pacientes, a todos los pacientes se les dio doble terapia antiplaquetaria durante el año pues como de seguimiento. Sin embargo, si esos pacientes tenían alto riesgo, necesidad de anticoagulación, o sea, porque desarrollaban una FA o ya tenían una condición de base, por ejemplo, se podía retirar el antiagregante después de un mes como tal, uno de los antiagregantes. Y se sugería el uso de stent medicado, pero eso ya también queda pues como a consideración del hemodinamista, por así decirlo. Los participantes fueron aleatorizados entre las 48 horas posterior al ingreso a una de las dos estrategias de manejo. Los pacientes fueron asignados pues como ambos grupos de tratamiento utilizando un esquema de aleatorización de 1 a 1. Y básicamente ese esquema o ese sistema de aleatorización se hacía a través de un sitio web que se encargaba pues como de generar pues como la secuencia y digamos que eso se ocultó digamos a los investigadores hasta que se asignaron las intervenciones, pero recuerden que este trabajo fue open label, ¿listo? El desenlace primario y coprimario, pues como ya les había contado, es, digamos, el número de días con vida y fuera del hospital, entre el alta de la hospitalización del episodio índice y ese año de seguimiento. Y el desenlace coprimario fue entonces la combinación o ese compuesto de MACE que ya también les había comentado. Los desenlaces secundarios, acuérdense que eran la métrica, eran como una especie de respaldo, como por así decirlo, al desenlace primario y básicamente era muerte por todas las causas, reingreso por causa cardíaca y no cardíaca y eventos adversos específicamente sangrado. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí digamos que es como la condición contraria, es muerte por todas las causas y reingreso por causa cardíaca y no cardíaca a lo que vimos entonces en el desenlace primario. Y básicamente hay que hacer una puntualización con estas condiciones, y es que la muerte de origen cardíaco se definió como cualquier muerte por causa cardíaca, sea porque hacía, por ejemplo, una muerte súbita, cualquier cosa que fuese presenciada, inclusive no presenciada, e inclusive si tenía una etiología inclusive desconocida o nunca, digamos que se rotulaba como desconocida. Y los reingresos por patología cardíaca, básicamente, si esos pacientes se reinfartaban, si había nuevamente sintomatología de angina inestable o si había clínica de insuficiencia cardíaca aguda. Y los reingresos por patología no cardíaca, básicamente, si tenían un stroke, si tenían, por ejemplo, patología pulmonar, patología urinaria, neoplasias, cualquier otra condición. La muestra
Digamos que en el trabajo, en el protocolo y en los apéndices como tal, no se especifica como el proceso específico para el cálculo de la misma, pero básicamente lo que estimaron fue un tamaño de muestra de 176 pacientes, esperaban, digamos, 88 por cada brazo, y tenían estimada una potencia del 80% con un error alfa bilateral de 0,05 y una tasa de pérdida durante el seguimiento del 10%. El problema es que estos pacientes, este trabajo sí se había afectado en su parte de reclutamiento específicamente por la pandemia, y digamos que tuvieron que cesar el reclutamiento cuando ya tenían el 95% del tamaño de la muestra inscrito. En este caso quedaron con 169 pacientes de los 176 propuestos inicialmente. Sin embargo, todos los pacientes fueron seguidos durante un año y pues realmente no hubo como pérdidas durante el mismo. Digamos que este es el flujograma como tal propuesto del trabajo. Lo que sí quería contarles es que por cada grupo se retiró, pues, o se excluyó un paciente. En el grupo de tratamiento invasivo fue porque se retiró el consentimiento, y en el conservador, pues porque hubo violación a los criterios de inclusión. Entonces, básicamente quedaron 84 pacientes, 83 pacientes para seguimiento entonces a 12 meses o un año. Los análisis de datos se hicieron a través o se presentaron como tal a través de medias y de frecuencias. La intención o el análisis como tal de los datos fue por intención a tratar. Las comparaciones entre grupos se realizaron entonces mediante la prueba exacta de Fisher. El desenlace primario se comparó como una variable continua entre los dos grupos mediante la prueba de análisis de varianza, y el efecto de la estrategia invasiva sobre la mortalidad por talas casos se representó mediante una curva de Kaplan-Meier, que recuerden que la métrica de los desenlaces secundarios comparado pues o el respaldo como tal a los desenlaces, al desenlace primario, que es un desenlace, y vuelvo, insisto, muy novedoso. Las características basales entonces de los pacientes en ambos grupos, lo importante y lo llamativo ahí es que a pesar de que se hizo una aleatorización, hubo un desbalance ahí en la proporción de mujeres y de hombres. Específicamente, hubo más mujeres en el grupo del tratamiento conservador, o más proporción de mujeres, y en el grupo de tratamiento invasivo, o más proporción de hombres. Lo que llama la atención es que en el grupo de tratamiento conservador, también si uno se fija con detalle, estos pacientes impresionan o aparentan estar un poquito más o estar más comórbidos, pues tienen más carga comórbida porque tienen, por ejemplo, más presencia de infarto agudo de miocardio previo, mayores revascularizaciones, tanto percutánea como quirúrgica, stroke previo y mayor falla cardíaca previo. Entonces, digamos que de alguna u otra manera, pues pudiera haber cierto desbalance en esta aleatorización. Y otro dato importante es que, por ejemplo, cuando evaluamos el CLIP, pudiera haber, digamos, una tendencia a que el CLIP 2 pudiera ser más inclusive frecuente o más, pues, digamos, una mayor cantidad de pacientes en esta clasificación en el grupo conservador. Cuando vamos a mirar, digamos, ya con respecto a la escala de fragilidad clínica, pues digamos que en promedio en ambos grupos el valor como tal de la escala fue de 5,1, pues, y digamos que hay una diferencia de 0,8. Lo que sí es claro es que, digamos que ambos grupos tenían digamos, similitud con respecto, por ejemplo, a la escala Frail, al índice de Charson, al índice de Bartle y al test de Pfeiffer. Y cuando vamos a ver los datos, por ejemplo, de qué pasó en el tratamiento invasivo, pues nos llama la atención de que, si bien casi que todos los pacientes se llevaron a coronariografía, estamos hablando del 98%, pues finalmente solamente se terminó revascularizando como tal el 60%. No a todos los pacientes se terminaron revascularizando. Eh, Cuando se hizo la medición como tal de la fracción de eyección previa, pues como al alta durante la evaluación hospitalaria, pues, y esto fue después como tal de los, digamos que del procedimiento invasivo como tal, se dieron cuenta que, por ejemplo, en el grupo como tal invasivo, pues la FEBI en promedio era del 56% y en el grupo conservador del 54%. No hubo pérdidas durante el seguimiento de un año, como ya les había mencionado. Un total de 38 pacientes fallecieron durante la estancia hospitalaria y 7 de ellos durante la hospitalización índice, y un total un total de 38 fallecieron durante el seguimiento como tal. Este es el resultado del desenlace primario, y básicamente es que, curiosamente, al grupo conservador le fue inclusive mucho mejor, con una diferencia de 28 días con respecto al número de días vivo y fuera del hospital. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, pues se marcaba como la tendencia. Y lo que se quería, digamos, que corroborar exactamente
era tratar de hacer o quitar, por ejemplo, digamos, la diferencia entre sexos entre ambos grupos y se trató de hacer como un análisis de sensibilidad estratificado por sexo que tampoco mostró diferencias, tampoco se observaron diferencias en el índice de Charson y lo mismo se confirmó después de tener en cuenta el efecto del centro utilizando un análisis de regresión mixto. Este fue el desenlace coprimario, acuérdense que este es el desenlace de los MACE. Aquí se tuvo que hacer una subdivisión del hazard ratio, que básicamente lo que busca es, digamos, que impactar en el riesgo de competitividad, básicamente por los reingresos no relacionados al componente cardiovascular, que pudieran también alterar como tal el desenlace. Sin embargo, hubo una mayor tendencia a favorecer, por ejemplo, el tratamiento invasivo, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Y estos son los desenlaces entonces secundarios que recuerden que son una métrica o son un símil como tal del desenlace primario. En este caso, la mortalidad por todas las causas sí llama la atención entonces o va en la misma dirección del desenlace primario en donde favorecía pues como el grupo conservador, pero tampoco fue estadísticamente significativo, lo mismo que en esta gráfica de función de supervivencia, donde también digamos que se favorecía el grupo conservador sobre el grupo de tratamiento invasivo. Recuerden que no fue estadísticamente significativo. Interesante entonces evaluar también en la parte de los desenlaces secundarios cómo fueron, por ejemplo, los reingresos durante ese año de seguimiento y es llamativo que, digamos, se reingresaron 86 pacientes, básicamente el 51% de casi toda la muestra, con un total de 153 hospitalizaciones por los siguientes motivos. Y miren ustedes que pues hay, digamos, reingresos por infarto agudo de miocardio, angina inestable, insuficiencia cardíaca, revascularización coronaria planificada, otras razones cardíacas, accidente cerebrovascular, hemorragia, pero cuando se van a mirar las otras razones no cardíacas, digamos que es el grueso como tal de las rehospitalizaciones. Entonces, en general, el 86%, el 86 pacientes, el 56% de los reingresos se debieron a razones no cardíacas, y esto también es llamativo. Y aquí, en esta gráfica, les quería mostrar, es básicamente que cuando un paciente, independientemente del grupo, se rehospitalizaba, entonces básicamente en el tratamiento invasivo duraban más o menos 8 días en promedio y en el grupo conservador 10 días. Este es el recuadro importante que nos aportan los apéndices suplementarios, sobre todo para mirar como la parte del sangrado, en donde sí fue, digamos, un poquito más interesante en el grupo de tratamiento invasivo, pero pues cuando uno va a mirar ese intervalo de confianza, digamos que es impreciso, es bastante amplio, entonces también deja pues como siembra como la duda. Básicamente las limitaciones que se proponen en este trabajo es que es un trabajo open label, digamos el cálculo del tamaño de la muestra, un posible riesgo de sesgo de selección ahí con ese uso del cardiólogo, pues que aportaba su juicio clínico, ese riesgo de competitividad con algunos de los parámetros que ya habíamos comentado y digamos que haciendo ya como la parte de la lectura crítica, digamos que en la validez interna, cuando ya vamos a revisar, por ejemplo, la aleatorización, pues esta sí se hizo, la secuencia también, el ocultamiento también se realiza, ¿sí? El seguimiento, pues digamos que fue un año, digamos que pudiera ser adecuado para tratar de esperar o de encontrar los desenlaces que se querían observar. Se hizo un análisis por intención a tratar. El cegamiento, digamos, pues que no se hace por la naturaleza del trabajo. Los grupos tampoco fueron similares, como ya vimos. Las intervenciones sí fueron similares. Y en la validez externa, pues sí nos queda la duda si podemos extrapolar de una vez resultados con este tipo de trabajo, pero sí, digamos que nos deja ahí como digamos, la incertidumbre si es que definitivamente el tratamiento médico óptimo para este grupo de pacientes empieza entonces como a asomar como una posibilidad, igual que como sucede entonces para la enfermedad coronaria estable, en donde desde hace mucho tiempo, pues hace algún tiempo, el trabajo Isquemia y el Orbit, pues demostraron que había superioridad sobre el tratamiento invasivo y que básicamente el tratamiento invasivo se dejaba para manejo sintomático cuando había isquemia recurrente. Entonces, digamos que este trabajo es un trabajo pequeño que digamos que tiene ciertas limitaciones metodológicas, pero y que no alcanzó definitivamente la significancia estadística en los diferentes desenlaces, pero pues sí deja la plausibilidad entonces abierta para el tratamiento médico óptimo en este grupo de pacientes. Y teniendo en cuenta pues que esto, si definitivamente es así como se pudiese pensar, pues también tiene un impacto económico y digamos un alivio sobre los diferentes sistemas de salud. Muchísimas gracias, esto es lo que les tenía para contar.
Muy buenos días, Kevin. ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Abrimos entonces el espacio para eh, las preguntas, observaciones, inquietudes que tenga el público. Mientras se van animando, pues sí me gustaría que nos contaras un poquito acerca del tema que estábamos conversando previamente y era cómo se asumen en este caso pues esos riesgos competitivos. Pues tenemos una población muy viejita y adicionalmente a ello pues con otro tipo de condiciones o patologías que pueden incluso llevar a que el paciente o los pacientes en los distintos grupos tengan el desenlace primario, independientemente de que sean sometidos o no a la terapia. ¿Cómo es este asunto de los riesgos competitivos y finalmente, pues, cómo lo asume el estudio? Sí, profe, pues digamos que es una forma también de limitar pues como el impacto, a ver, digamos que los riesgos competitivos pudieran de alguna u otra manera competir con los desenlaces de las diferentes variables o con digámoslo así, con los desenlaces clínicos como tal en los diferentes grupos y pudieran comportarse inclusive como un factor de confusión y en este caso disminuir el tamaño del efecto. Porque en este caso estaríamos sacando pacientes que definitivamente sabemos que en cualquier momento pudieran fallecer, pero entonces, por ejemplo, estaríamos limitando, por ejemplo, el rendimiento o digamos, el efecto como tal, por ejemplo, el tratamiento conservador, por así decirlo, pues como por ejemplo. En el caso, por ejemplo, el desenlace del coprimario, ellos decidieron hacer también ese ajuste del hazard ratio con ese desenlace, pues para limitar ese riesgo competitivo, porque querían limitar esos reingresos, entonces por causa no cardiovascular, para que eso no arrastrara como tal los desenlaces. El tema con los riesgos competitivos, pues digamos que una, un ejemplo, digamos, un poco más claro, pues voy a tomar ese ejemplo y es los pacientes con cáncer, incluso los pacientes ancianos. Muchos de los estudios que se realizan en población sin cáncer y en población no anciana, teniendo presente que estos pacientes tienen mucho más riesgo de desarrollar eventos adversos que pueden competir con el desenlace principal, dígase mortalidad. Entonces, estos pacientes en un estudio, por ejemplo, de síndrome coronario agudo, generalmente se excluyen porque pueden obtener el desenlace principal muerte y no estar necesariamente relacionado con el estudio, perdón, con el desenlace en estudio que sería el eh, de, de muerte por síndrome coronario agudo. En este caso, digamos que también se debe tener muy presente que se trata de realizar el estudio realizando ajuste por, por distintas covariables, como tú mencionas, o factores que pueden estar compitiendo en este caso. Entonces, hacer el ajuste en esta población, por ejemplo, por el factor fragilidad y por la funcionalidad basal que tiene el paciente e incluso por otro tipo de patologías que pueden poner en riesgo o en mayor riesgo para presentar los desenlaces adversos, pues es importante. Eso por un lado. Y por el otro lado, como tú mencionas en el análisis que se hace regularmente desde el punto de vista estadístico, se hace pues se trata de realizar una precisión en este, teniendo en cuenta que la incidencia del evento puede estar también sesgada por este tipo de covariables. Entonces, normalmente no se hace, pues, digamos, un análisis, pues, digamos, esto es una minucia estadística, pero no se hace un análisis por función de supervivencia, como normalmente se haría, por ejemplo, funciones de supervivencia de Cox, sino que se hace un análisis por
productos de la función de supervivencia. Si bien pues esto no es, digamos, un elemento pues que uno desde el punto de vista clínico pues haría, digamos, diferencias en el análisis porque digamos que se interpreta de la misma manera desde el punto de vista estadístico, pues sí se debe tener en cuenta para al momento pues del análisis. Entonces, ese SHR que tú mencionas, la interpretación es la misma, pero se debe tener presente al momento del reporte para diferenciar que se hizo el análisis por covariables y se tuvo en cuenta pues al momento del análisis de los riesgos competitivos. Veo por acá que hay una mano levantada, dos manos levantadas, el doctor Wesley y el doctor Juan Arango. El doctor Wesley tiene la palabra, adelante. Kevin, buenos días a todos. Kevin, muy interesante la presentación, un artículo interesante. Tengo pues como una apreciación y una pregunta. Entonces, primero con la apreciación, me llama pues mucho la atención, es un estudio pequeño, una muestra pequeña y eso se presta pues mucho para los desequilibrios que mostraste en la tabla de caracterización pues de la población, que la población que estaba en el lado del manejo conservador parecía pues con una fragilidad mayor y con una enfermedad cardíaca o coronaria de base pues mayor a comparación del grupo de intervención. Y eso precisamente pues puede afectar los resultados finales que mostraste, que pareciera que había una tendencia al manejo conservador pues como ser mejor, pero sin una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, sí, es un estudio que da pie pues como para hacer estudios posteriores con mejores condiciones para ver pues como esa clara diferencia. Y adicionalmente que en el grupo de intervención, aunque se llevaban a coronario, creo que fue que demostraste que solamente como la mitad de los pacientes sí terminaban con un stent. El resto solamente era la coronario, revisaban y ya salían. Y entonces mi pregunta va a eso. No vi que en la presentación, no sé si el estudio no lo hizo, no sé si fue que me perdí, si el estudio hizo alguna comparación de los pacientes a los que en realidad se les hizo algún procedimiento durante la coronario con el resto de la población, pues como un análisis de su grupo de esos pacientes, porque sería muy interesante ver si esos pacientes a los que se les puso un stent, si había una diferencia con los pacientes que solamente se hacía manejo conservador o con aquellos que se le hacía la coronario, pero que no terminaban con un stent. A ver si hacía pues como alguna diferencia ese manejo con stent o si simplemente esos pacientes se benefician más definitivamente solamente un manejo conservador. Kevin, muchas gracias. Hola, Wes. No, muchísimas gracias. Sí, estaba por acá tratando de poner esta tablita. Básicamente, por ejemplo, para tratar de darle validez pues, a lo que estabas comentando, y es que efectivamente se llevan a coronariografía casi que el 98% de los pacientes de ese grupo de tratamiento invasivo, pero digamos que finalmente se termina revascularizando un poco más de la mitad, en este caso el 60%. Y en este caso, digamos que la intervención coronaria percutánea se hizo en el 57% de esos que se llevaron como tal a la revascularización. Inclusive se hicieron dos procedimientos de revascularización quirúrgica y por aquí mencionan, por ejemplo, el número de vasos comprometidos en este caso y inclusive si había compromiso del tronco principal izquierdo. Digamos que como tal, el número de stents y pues ya como más detalles sí definitivamente no aportan, ¿sí? Wesley, si de pronto tiene alguna observación adicional o una contrapregunta, si no No, tiene la solamente pues, palabra el doctor Juan Arango. no, lo que iba a decir es que sería interesante pues como ver si hacían una comparación en el estudio de los resultados de esos pacientes que sí se les puso algún stent o se les hizo la revascularización quirúrgica con los que tenían pues solamente manejo médico. Por lo que veo en el estudio pues no hacen pues como esa apreciación, pero gracias Kevin. Ah, con gusto. Sí, definitivamente no se hace. Muchas gracias, Wes. Doctor Arango, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenos días, profe. Eh, Impecable presentación, doctor Kevin, bacanísimo, de verdad.
me gustó bastante. Lo siguiente, yo pienso que la medicina siempre nos va a ir conduciendo como a realizar pues, los procedimientos que pudieran realmente mejorar la calidad de vida sin, sin atropellar el sistema o la parte económica. Pues eso es innegable, suena muy feo, pero es innegable. Y esa cuestión de uno decidir quién entra en hemodinamia, quién no entra en hemodinamia, pues esas decisiones ya las venimos tomando desde hace mucho tiempo. En pandemia tuvimos que hacer triaje con los ventiladores, los cirujanos de una manera pues como muy ruda dicen, no, ese paciente no lo meto a quirófano, y realmente, pues, de alguna manera tienen la razón. Y yo creo que en la medida que pase el tiempo, todos esos pacientes les vamos a hacer como un score realmente como para uno justificar el rechazo a un procedimiento invasivo. Ahora, a mí me queda la duda con relación a los pacientes a los que se les hizo terapia médica solamente sin invadirlos. ¿Qué tanto realmente, y al otro grupo de pacientes también, que que se llevó a hemodinamia y se les colocó stent, realmente qué tanto peso tuvo las patologías que ellos cargaban desde antes, el SB, la falla renal, la falla cardíaca, la diabetes, porque es muy difícil uno pues, realmente atribuir que los pacientes que tenían solamente una comorbilidad o dos o tres, qué tanto realmente tuvo de peso en el desenlace final. Con base en los estudios, es evidente que esto nos va a conducir como a tomar una buena decisión, pero es que realmente sí es muy complejo como médico rechazar una terapia que pudiera ampliar los años de vida del paciente y la alegría de la familia. Eso definitivamente que nos desliguemos de ese tipo de carga emocional es difícil. Y es muy probable también de que en un futuro el envejecimiento y el sistema de salud pues lleguen a enfrentarse a competir y la parte ética defina qué tanto se hace o se deja de hacer. De nuevo, muchas gracias. Muy bacano, muy bacano. Gracias. Muchísimas gracias, profe, y completamente de acuerdo con todas sus apreciaciones. Ah, aprovechando pues el comentario del doctor Arango, yo creo que sí es muy importante hacer énfasis en lo que él menciona y es la carga que pudieron haber tenido el resto de las variables que podrían generar confusión. Entonces, él mencionó algunas: falla cardíaca, diabetes, falla renal. Pues digamos que esos elementos los debe tener muy claros y los debe tener precisado el estudio desde el inicio y hasta el final, entendiendo que esos son variables que pueden generar confusión, por un lado. Y por el otro lado, que al realizar el proceso de aleatorización, pues digamos que es la herramienta más poderosa que tiene el ensayo clínico aleatorizado y que lo diferencia del resto de metodologías para poder disminuir el efecto que tiene la confusión en, en los resultados del estudio. Es decir, todas esas variables que en un momento pudieran alterar ese resultado y que nos ocultan la realidad, pues en este caso, pues digamos que disminuye el efecto casi que por decirlo que las elimina. Y otro elemento, pues es el de los riesgos competitivos. Los riesgos competitivos en este caso, volvemos a insistir, pues o sea, en un anciano, así como tú lo mencionabas y lo mostraste, que tiene una escala de fragilidad de 4 para adelante, pues digamos que cuál es el beneficio que se le puede brindar en la realización de una coronariografía con la descripción que tú mostraste de unas coronariografías que en algunos casos eran diagnósticas, que en otros casos eran terapéuticas, pero que al final de cuentas, cuando se compara con los pacientes que se les hace el manejo conservador, se evidencia que no hacen mayor diferencia en términos de días vivos por fuera del hospital. Es decir, pues por lo menos si lo vamos a tomar así como tú lo muestras en promedios, pues pareciera igual, no aportar mucho.
pero esa decisión pues sigue finalmente recayendo, digamos, en elementos también muy de orden subjetivos. Tú mencionas pues la evaluación pues finalmente pues del cardiólogo con todos estos elementos que tiene pues de escala de fragilidad, las comorbilidades del paciente y finalmente cuando nosotros tomamos la decisión también de someter a estos pacientes. Pero yo creo que eso es finalmente también lo que aporta el estudio y es la que va haciendo carrera también digamos, en dar fundamento o base pues, a la toma de decisión de si someto a pacientes frágiles y mayores de 70 años a este tipo de terapias. Está el doctor Daniel Escobar y luego el doctor Barros. Adelante, doctor Escobar. Buenos días, ¿me confirmo por favor si me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Sí. Bueno, ok, no, pues me adhiero a todos los que han participado pues previamente, muy buena la charla. Realmente es que este tipo de cosas marcan, digamos, como la tendencia a lo que va la medicina y es a tratar de utilizar de forma más racional el recurso. Es claro lo que tú dices desde el inicio, los pacientes más añosos se convierten realmente en muchos casos en una carga importante para el sistema que de verdad dificulta mucho pues como poder repartir el recurso pues de una forma como muy óptima. Estos pacientes son mucho más añosos, mucho más enfermos, tienen un montón de comorbilidades que muchas veces ni siquiera son adecuadamente tratadas, no han tenido unos buenos recursos pues, distribuidos para la parte de promoción y prevención. Así en muchas naciones pues se logra pues la nuestra, digamos que no es como la mejor para poderlos abarcar de la mejor manera. Y con eso pues tenemos esa parte secundaria de tener que buscar las formas de ver qué es lo que les estamos brindando y si eso de verdad es por parte de coste y beneficio amerita. Acá hay unas cosas que me quedan y es que listo, pues hubo un problema para completar como lo que ellos estaban diciendo de la muestra que necesitaban, se ve una tendencia eh, hacia lo que pues concluye al final del estudio, pero no con una diferencia pues como estadísticamente significativa, que es donde uno pues quisiera como encontrar esa parte que le dieran claramente, bueno, no vamos a gastarnos pues como todo esto en estos pacientes porque realmente no estamos como logrando digamos como mucha cosa. Ahora, le queda a uno la duda de si se hubiera recolectado la muestra pues, completamente, si se hubiera podido hacer el estudio pues como con todas las de la ley y el resultado también no hubiera sido lo suficiente pues como para guiar un cambio de práctica y es probable que de pronto no, que igual pues como se concluyen muchos estudios necesita de pronto un poquito más antes de pensar pues como en estos cambios pues muy importantes porque acá es muy difícil atreverse a decir pues que no se le va a ofrecer este tipo de ayuda a los pacientes. Con todo eso, hay una cosa que sí me queda pues como el sin sabor y es esa distribución poblacional, que era lo que hablaba Wesley, o sea, que nos queden pacientes muy enfermos en un lado y en otro no, de verdad que resulta al final siendo un problema porque en últimas no le permite uno adecuarse muy bien a los resultados. Tenemos pacientes que muy probablemente estaban mucho más afectados de un lado en el que ofrecemos una intervención que queremos decir que es igual a no ofrecerla y eso en últimas pues no nos va a ayudar a quedar como muy claros con cualquier tipo de conclusión que se saque del estudio. Están estos factores confusores como venía diciendo pues, el profe Gallego y como también nos estaba mencionando el profe Arango, que pues en definitiva también lo dejan así pues como muy pensativo. Y lo otro es una cosa que estaba diciendo al final que me quedó como de duda. Cuando decías como la parte de aplicar extrapolarlo pues como nuestro medio, que decías que no te parecía que pudiese ser pues como adecuadamente extrapolado, ¿a qué te referías o qué era lo que tenía pues como esa población para que tú pudieses decir, como no es una población que se parezca a la mía, en la que pues esto en realidad no tiene como mucha aplicabilidad o no encuentro cómo poderlo asociar con lo que veo en la práctica diaria? Bueno, Sí, pues no te dejo esa sí, de pregunta y acuerdo. muchas gracias, Kevin. Hola, Dani, no, un saludo, hermano, y muchísimas gracias. Ve, lo que yo quería decir era que, digamos que este es el primer trabajo y abre la puerta para muchos más. Digamos que probablemente, como lo decía el profe Arango, quizás se ha hecho, digamos que haciendo evaluación de riesgo-beneficio y que probablemente nos vamos a ir de forma contundente entonces ya a empezar a manejar médicamente pacientes que tienen infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y que no son de muy alto riesgo. Yo creo que todavía nos falta, yo creo que todavía le falta muchos más trabajos para definitivamente demostrar lo que yo comentaba de la enfermedad coronaria estable, en donde definitivamente el isquemia de la órbita superaron pues como el tratamiento invasivo
Y eso me da pie para una apreciación que estaban haciendo también en el chat, en donde comentaban que hubiese sido interesante evaluar, por ejemplo, la calidad de vida de estos pacientes en ambos grupos en el seguimiento. Y digamos que esto es un marcador importante que sí se ha evaluado frecuentemente, sobre todo en los trabajos de enfermedad coronaria estable, y que ha validado realmente la superioridad del tratamiento médico óptimo y que ha dejado relegado entonces realmente el tratamiento intervencionista básicamente para pacientes en los que definitivamente se afecta la calidad de vida porque hay isquemia recurrente o persistente o pues angina. Entonces, no, nada más me refería pues como a eso, que quizás todavía falta pues como concretar suficientemente como la calidad de la evidencia. Muchas gracias, Dan. Listo, gracias, Kevin. Listo. Antes de darle paso al doctor Barros, simplemente mencionar pues, que yo creo que desde la perspectiva clínica no tiene que ser una preocupación el control del gasto. Pues, es decir, si bien pues, nosotros somos finalmente quienes ordenamos el gasto, porque nosotros somos quienes indicamos las terapias para los pacientes, pues yo creo que tenemos que estar mucho más parados es en el lado clínico y es a quien hay indicación de darle una terapia o no. Yo creo que esa tiene que ser finalmente la preocupación, porque si no, entonces vamos perdiendo también el sentido del ejercicio que nosotros realizamos y es independientemente, pues yo creo que por lo menos de la preocupación del gasto y de los costos relacionados con la atención, tiene que estar más el brindar una adecuada atención basado pues en elementos de juicio, y esos elementos de juicio tienen que ser tanto la clínica como la evidencia que hay alrededor, y yo creo que eso es finalmente lo que debe ir sumando. Profesor Barros. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Hola, profe, buenos días, sí, señor. Sí, se escucha. Kevin, no, felicitaciones por la presentación del artículo. La verdad, fue muy dinámica, fue muy bacana la forma en que lo hiciste. Yo tengo una consideración siguiendo la línea de pensamiento de Daniel, del profe Juan, y es que creo que uno de los puntos que uno debe tener en cuenta aquí, cuando se plantea este estudio y aplicándolo a la vida real, es la preferencia del paciente. Personalmente pienso de que con el nivel que tenemos de los reportes que hay, algunos observacionales, que ya se es un poco más estructurado, pienso que en algunos puntos no sería una mala opción en el momento de explicarle al paciente que él pudiera conocer de que hay una estrategia, de que implica no hacerle el tratamiento de coronariografía. Yo pienso que no podemos aislar al paciente y sus preferencias respecto al tratamiento de su propia enfermedad, ¿no? Y evidentemente hay una evidencia que muestra de que, bueno, hay una oportunidad, hay una forma de hacerlo sin necesidad de ser llevado a un procedimiento que definitivamente pues tiene sus riesgos, y definitivamente al nivel de la edad, y pienso que muchos de nuestros pacientes pueden ser muy parecidos a lo del estudio. Hay una acción pues de definitivamente no tener que llevarlos a esto, ¿no? Últimamente he pensado de que muchas veces tenemos que meter más a los pacientes en las decisiones, ¿cierto? En la toma de decisiones sobre sus enfermedades y sobre las opciones que realmente hay. Por eso yo estaría un poquito de desacuerdo, y estoy de acuerdo con Daniel en la aplicabilidad del estudio. Me parece que este estudio, a pesar de lo pequeño y todas las consideraciones que se hicieron ya, pienso que abre una gran puerta de oportunidad para aconsejar a los pacientes en ciertos momentos, ¿cierto? De los procedimientos y del tratamiento de sus enfermedades cardiovasculares asociados a todas las comorbilidades. La verdad, a mí se me parece mucho a los pacientes de la León 13, pues por lo menos es lo que yo pensaría en este momento. Hola, profe, sí, muy buenos días y muchísimas gracias. Completamente de acuerdo. Yo creo que esto abre la puerta entonces para una alternativa terapéutica y muy claro, usted lo menciona, profe, básicamente es también contar con la decisión propiamente
del paciente, ¿cierto? Pero es interesante en la forma en que el tratamiento médico ha ido ganando terreno en ciertos escenarios, cada vez se ha ido consolidando, las estrategias terapéuticas de prevención primaria y secundaria cada vez van siendo mejores, con un montón de bemoles todavía y de problemas, pero definitivamente nos van a dar la mano de aquí para adelante. Doctor Arango. Qué pena, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero difiero de Carlos y difiero de los dos Carlos, ¿sí? Es decir, pero es un punto de vista. Es decir, no es que yo tenga la razón, pero no me parece absolutamente sensato de que si el paciente solicita que se le haga, se le tenga que hacer. Sí, eso pues, es decir, es como el paciente que tiene cáncer y le dice al cirujano, opéreme, lléveme al quirófano, sabiendo que el pronóstico pues realmente es malo y que pudieran no extenderse los años de vida. Y con relación al problema económico de que debemos ignorar la parte económica cuando realizamos una decisión, pues no, yo pienso que el médico debe tener las dos concepciones, la parte económica porque estamos intentando defender un sistema de salud. No tiene sentido un paciente VIH, habitante de calle, que no se toma los medicamentos, pues uno se ponga o realice medidas que básicamente no van a cambiar nada, sino que cuando salga del hospital, él va a seguir asumiendo, pero es un costo económico para gente que lo pudiera necesitar. Eso nos enfrenta a una charla completa en un seminario, bueno, una parte académica diferente, pero es mi punto de vista y repito, no es que tenga la razón, sino que existen diferencias. Muchas gracias. Doctor Muchísimas Daniel. gracias, profe. Doctor Daniel Escobar. Yo solamente quería pues como mencionar dos cosas que en los últimos meses, incluso un par de años, pues me ha estado generando como mucha curiosidad, y es que estoy de acuerdo pues en una parte de lo que menciona el profe Vallejo de cuál debe ser como nuestro punto a la hora pues de tratar a los pacientes y cuál debe ser pues nuestro interés, y que en muchas ocasiones uno no debería ser pues, como muy guiado, o no debería ser guiado casi que nunca a decir no se lo voy a dar porque eso le sale caro al sistema, que esa sea la única razón, pues realmente no. Pero lo que sí me parece importante, y sobre todo en este tipo de análisis, pues estoy investigando este tipo de terapias con la población que es como más añosa, es simplemente porque sí es muy importante saber si eso que le vamos a ofrecer de verdad es útil o marca algún tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque pues son estrategias que realmente si no tienen utilidad y todavía no tenemos muy claro que se puedan o no hacer, y lo único que van a justificar son mucho más gastos, hay que entender que una de las problemáticas de la economía actual es el gasto que hay en la población más añosa, tanto ya sea pues por parte pensional, que resulta siendo un problema para todos los países, incluyendo el nuestro, como para la parte de la distribución adecuada de los servicios de salud. Normalmente los pacientes por encima de los 65 años, dependiendo del país, se pueden llevar incluso más de la mitad de todo el gasto público de salud. Y eso es una cosa que es muy importante tener en cuenta en ellos, porque ellos se van a llevar un montón de herramientas, un montón de exámenes, un montón de tratamientos, que si en último darnos cuenta que realmente no son los que están adecuadamente indicados o realmente no le ofrecen ningún tipo de cambios, pues se puede generar algún tipo, digamos, como de tratamiento al mismo sistema económico que nosotros tenemos, y que nos puede permitir también empezar a decirles, no lo necesitas, y podemos tener, digamos, un colchón para otro tipo de terapias que otros pacientes van a necesitar, no simplemente hablando de los muy jóvenes, incluso en los mismos ancianos, pero en otro tipo de enfermedades. Muchas gracias. Doctor Barros. Sí, yo pienso que es al lugar el desacuerdo con el profe, y es porque este tema y el diseño, el diseño y lo que plantea definitivamente se abre las puertas a las consideraciones éticas del día a día de nuestras decisiones. O sea, yo pienso que estoy de acuerdo en el desacuerdo del profe, mejor dicho, porque creo que los puntos de vista personales, los puntos de vista éticos, cuando estamos ahí frente al paciente tomando decisiones, son los que salen a flote y finalmente determinan hacia dónde va el paciente
muchas veces, ¿cierto? Entonces, sí creo que ese lugar, y le concedo la razón al profe en eso de que definitivamente son las diferentes situaciones del día a día cuando uno ve estas opciones terapéuticas que el estudio plantea. Y uno comienza a preguntarse, entonces, ¿a quién realmente debo meter y a quién no debo meter? Teniendo en cuenta, uno, lo que piensa el médico de la enfermedad; dos, las preferencias del paciente; tres, el gasto público, que definitivamente sí somos llamados de alguna manera a pensar en él, no del todo que determine nuestras decisiones, pero en algún punto sí, a quién debo hacer el gasto y a quién no. O sea, yo pienso que esas son las dificultades de nuestro trabajo y que no podemos de alguna manera hacerles el quite o evadirlas, como uno a veces siente que hay algunas dificultades en los servicios de urgencias con ciertas especialidades, de que no se evaden este tipo de decisiones y de discusiones, ¿cierto? Y creo que debe haber un consenso, debe haber herramientas que nos permitan llegar a tomar estas decisiones que entran definitivamente en un ámbito de la ética médica y medicina de urgencias. Gracias. Muchas gracias, profes. Bueno, doctor Kevin, yo creo que ya 8 y 5 minutos. Podemos ir finalizando la reunión. Yo creo que muy nutritiva esta reunión. Un desayuno académico. Bueno, yo creo que no. Muchas gracias a todos. Yo creo que esto suma para una decisión ponderada cuando nos enfrentemos a este tipo de casos. Y yo creo que en buena hora también la discusión, muchos elementos desde distintas aristas, y también, digamos, una vinculación acá, pues, digamos, de una línea ética. Pero bueno, yo creo que van sumando elementos técnicos para facilitarnos a nosotros también la decisión. Profe, y volver a reiterar pues el agradecimiento por todo el proceso y no, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ti. Bueno, hasta luego a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.